Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia jienense. Bueno, pues nos situamos ahora, seguimos en la Sierra de Segura. Ayer hablábamos sobre esas fiestas que se preparan para la próxima semana en Pontonalto, unas fiestas organizadas por los vecinos, para los vecinos, de convivencia, pero donde también se invita a todo el que quiera ir. Son unas fiestas diferentes y distintas en un lugar chulo, el sitio idóneo para pasar estos calores. Hoy vamos a hablar también de esas fiestas, pero desde el punto de vista cultural y un poco también nostálgico, porque hay muchos oficios tradicionales que ya no lo son, ya no hay quien se dedique a ello, y si se dedica a alguien es de forma esporádica o como ocio, ¿no? Como hobby. Pero hay quien tiene una recopilación bastante interesante sobre esos trabajos tradicionales que se desarrollaban en todos sitios, y en los pueblos rurales pues más aún, porque había necesidad de prácticamente de todo, de que alguien hiciera todo lo que hacía falta que se hiciera, ya que hemos cambiado los hábitos de vida. Olaya Alguacil es el responsable de una exposición de oficios tradicionales que se pone en marcha con motivo de estas fiestas la próxima semana. Olayo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues una recopilación bastante interesante para recuperar la memoria, para aquellos que ya se les estaba olvidando a lo que se dedicaban muchos, y para otros que no sabían, no tienen ni idea de que eso era un oficio, ¿no? Sí, uno de los objetivos de la recuperación de estos oficios es para que no quede en el olvido la forma de vida que tenían aquella gente que vivían en muy malas condiciones hasta que empezó las emigraciones de los años 60. Ajá. Muchos de los oficios continúan ahora, pero totalmente diferentes en cuanto a la herramienta y la forma de fabricación. Sí, sí. Incluso hay oficios que ya no lo son, o sea, que ya no se dedica nadie a ellos porque ya se hacen, o no se hace, o porque ya se hacen como hobby, ¿no? O algo así, pero realmente antes había gente que se dedicaba a ello, que se dedicaba a cosas específicas que hoy ni las tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el siacero, que era un oficio ambulante que se encargaba de hacer tiazos y arreglar las zarandas, que era donde se cernía la harina. Ajá. Eso ya no existe. El hojalatero, que hacía pues los vasos de hojalata, embudos, coberteras, ringueras, todo eso que ya no se utiliza, pues ya se utiliza cosas de plástico o de otro material mejor, ese tampoco existe. El lechero, que iba con las cabras por los pueblos vendiendo la leche, ordeñando las cabras y en directo, y vendía la leche, 10 céntimos valía un litro de leche en los años 30, sí. Y 5 céntimos medio litro. Por ejemplo, el lañador, cuando se rompían los cántaros o la vasija de cerámica, ahora que se rompe una cosa y se tira y se compra otra, sino que en aquella época se arreglaba. Entonces el lañador le ponía capas, si la grieta era muy grande, y le echaba ahí una sustancia y lo arreglaba. Ajá. El aspirador todavía existe, pero no como antes. Antes iban andando, tocando un pitido especial. El torrador de garbanzos, que en aquella época era muy importante, que no había otras cosas, en las bodas era de vital importancia los garbanzos torrados. Entonces iban por los pueblos y cambiaban un celemín de garbanzos torrados por otro celemín de garbanzos sin torrar. Claro, el de torrado iba raído, es decir, sin colmo, y el que entregaba el cliente pues iba con colmo. Claro. Fíjate, ganancia muy escasa, pero ahí estaba. Ese era el trapicheo, y ahí donde el torrador iba ganando algo, ¿no? Claro, había trueque, entregaban garbanzos de un tipo y recogían de otro. Ajá. Y como la economía en aquella época era de autoconsumo, de subsistencia, ajá, pues la base económica era la agricultura, que era tradicional, arcaica, pasada, la ganadería, luego tenían algunas aves de corral, conejos, gallinas para la alimentación, y engordaban algún cerdo para la matanza. Y todo eso posiblemente en muchos casos también hacían trueques para adquirir cosas que ellos no podían fabricar. Sí, sí. Madre mía, estoy viendo el cartel que has hecho donde se enumeran muchos de esos oficios, y hay nombres muy raros de cosas que no sabemos ni lo que eran, lo que tú estás explicando. Son cosas muy concretas que se dedicaba a hacer la gente en esa época, ¿no? Porque comprar el artículo nuevo pues no se contemplaba por el precio y porque no había capacidad para ello, ¿no? Sí, no había capacidad económica. Era subsistencia, se producía para consumir lo que se necesitaba y no llegaba. Es que, por ejemplo, toda la Sierra de Segura estaba muy aliada porque había muchas aldeas, mucho distante entre uno y otro, y entonces pues las tiendas y algunos establecimientos, así como el herrero, el carpintero, fueran los núcleos de población más grandes, por ejemplo aquí en Pontonalto, en Pontón Bajo. El maestro también era un oficio que actualmente no se parece en nada. Había un dicho popular que dice: pasa más hambre que un maestro escuela.
Y eso hace referencia de que en los años 30 un maestro ganaba 1.000 pesetas al mes. Para saber más o menos a qué equivalía, pues lo comparamos con el sueldo de un obrero de la albañería y era inferior. Sí. Bueno, creo que a día de hoy un maestro sigue ganando menos que un albañil, pero bueno. Bueno, yo he estado 38 años de profesión y conozco la diferencia que entre aquella época y esta. Antes había mucha más diferencia, ¿no? No, ya antes pasa más hambre que un maestro escuela, y aquí en los núcleos rurales normalmente venía el maestro, dejaba un sustituto que no era maestro, a lo mejor tenía algunos estudios y se iba. Sí. Ahí que venía un dicho que decía, maestro ciruelo, no sabes leer y hace escuela. Porque lo que se enseñaba en aquella época era sumar, restar, multiplicar, dividir, luego dictado y poco más. Y andando, ya estás preparado para la vida, ¿no? Claro, y los cuadernos y los adelantos que hay ahora no había una pizarra, había un pizarrín, se escribía y se borraba. En muchos casos los alumnos le escutían a la pizarra y con eso borraban, con la mano. Y volvían a escribir otra vez en el mismo sitio. Y el tintero de la tinta con el plumín, que a veces se derramaba, se echaban borrones. Y entonces había unos secantes, que era un papel absorbente, que absorbía la tinta, pero que el borrón se quedaba, el maestro castigaba. En aquella época, los castigos, bueno, que la pedagogía era totalmente diferente, carecía por su asistencia. Ahora yo creo que algunas veces nos quedamos hasta cortos, pero bueno, tampoco es plan de machacar a nadie. Bueno, en aquella época se castigaban, tú sabías la lección, hincaban de rodillas, te pegaban un palmetazo. Había un dicho que dice, la letra con sangre entra, sí. Hace alusión a los castigos que había por la época. ¿Y no te da la sensación, Olayo, de que hemos pasado de esa parte tan que no debería de ser, ¿no? tan dura, a algo demasiado laxo ya, que hemos perdido toda autoridad? Sí, sobre todo en los últimos años que estaba en un instituto de secundaria, en el primer ciclo de secundaria hay algunos que tienen tela. Y luego la familia normalmente, por lo menos donde yo he estado, llamaba a la profesora y apoyaba a su hijo. Sí, ¿no? Cuando debería ser al revés, porque, a ver, nadie... Pero bueno, en general ha mejorado considerablemente, esos son problemas aislados que Exacto. prácticamente ya no existen. Claro, pero en esos problemas aislados hemos visto, digamos, pasado de un extremo a otro, es decir, no había que llegar a pegar, no hay que llegar a hacer castigos extremos, pero tampoco a faltar el respeto totalmente pues a la figura del profesor y a lo que representa, ¿no? Claro, eso sí es verdad, sí. En fin. Bueno, pues Olayo, la exposición se abre en el Centro Social de Pontón Alto. Va a ser desde el día 8 de agosto. El día 8 de agosto a las 12 de la mañana la inauguración. Uh-huh. Luego va a estar abierta durante todo el verano. Uh-huh. Y la exposición pues se compone de muchos carteles con mucho texto, uh-huh, que es fruto de mucho trabajo de investigación y recuperación. Y luego también pues muchos utensilios de los que utilizaban aquellos oficios. Uh-huh. Muy bien. Hay un apartado que es muy amplio, que es el trabajo de esparto y de mimbre, porque en aquella época cada agricultor se fabricaba lo que necesitaba. Uh-huh. El serón, la aguadera, el cebero, la puerta, todo. Y luego el trabajo de mimbre, que había gitanos por aquí que vivían en cuevas y prácticamente no trabajaban, no tenían ingresos, entonces iban pidiendo de casa en casa. Uh-huh. Y se dedicaban a hacer calzas de mimbre y los cambiaban por alimentos. Ajá. Y ahí tenemos cestas, canastas, tenemos postureros, una infinidad de utensilios y todo eso pues están expuestos ahí en una parte importante. Sí, oficios tenemos recuperados 60, pero por razones de espacio aquí en esta exposición solamente hay 20. ¿Cuánto espacio haría falta para poner los 60 oficios? Pues la tuve en Santiago de la Espada, que ya hay dos salas muy amplias de exposiciones, entonces allí sí cabe. Allí sí, ¿no? Por cierto, allí en Santiago tengo una exposición que está todo el verano, que es adivinanza y cuplilla ilustrada. Que son unos 200 utensilios y cada utensilio lleva su adivinanza y su cuplilla. ¿Eso en el lugar de encuentro está puesta? En el lugar de encuentro, sí. Y en Benatay próximamente, pues como uno de los apartados de los romanceros, se lo voy a ceder porque había, a raíz de un libro que publiqué yo que se llama Romance de Ciego, pues se dieron cuenta de que había allí uno que se llamaba Faustino Garrido que hacía romances. Ajá. Y han estado investigando sobre la vida de ese romancero y yo, como tengo los originales, pues se los voy a prestar y además algunos paneles que he hecho sobre los romanceros. Ajá, qué bien. Bueno, pues Olayo, muchas gracias por contarnos todo esto. La cita la recordamos para que todo aquel que nos escuche y tenga ese día disponible para ir. Bueno, ese día, si puede, el día 8 de agosto, que es a las 12, la inauguración con visita guiada. Pero si ese día no puede, tiene que ser durante el fin de semana por la tarde, también puede ir, supongo, ¿no? Sí, como yo
como yo ahora estoy aquí 2 meses, me buscan y yo le hago visitas guiadas. Además, ese día tiene el atractivo de que, además de venir a ver la exposición, pues hay varias actividades organizadas, entre ellas, pues, la degustación del cordero segureño, que hay chuletas, carreretas, y luego por la tarde, pues, juegos infantiles. Perfecto. Pues Olayo, si voy te llamo para que me hagas la visita. Vale, aquí estamos. Olayo Alguacil, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo que realizas. En vosotros. Un saludo y buen día. Vale, hasta luego. Hasta luego. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia jiennense.